Bueno, en este video vamos a hablar sobre lo que son los arrancadores electromagnéticos, eh, variadores de velocidad y frecuencia para el control de velocidad de motores eléctricos. Dice, pues, un arrancador eléctrico, pues su principal función es controlar un motor eléctrico, en arranque como en parada del motor, así como su protección del mismo como del operador de la maquinaria. Sus partes principales son contactos M de fuerza, contacto auxiliar de retención y una bobina del arrancador. Y bueno, a este también se le adiciona las protecciones térmicas bimetálicas que se adhieren al arrancador eléctrico magnético, pero que estas no vienen con el arrancador, se tienen que conseguir aparte. Y pues es decir, el arrancador es un interruptor que por medio de su bobina cierra los contactos M. Cuando la energía circula por la bobina eléctrica posee un núcleo de hierro que este se magnetiza, y en los contactos M también tiene un núcleo de hierro, logrando la atracción por medio del electromagnetismo y cerrando uniendo los contactos M para así dejar pasar la energía eléctrica por sus contactos M, logrando la activación del motor eléctrico. Es por eso que tiene una gran aplicación, porque pueden tener bobinas del arrancador de 24 volts en volts, y con este pequeño voltaje aplicado en la bobina podemos controlar motores eléctricos de gran capacidad en caballos de potencia o caballos de fuerza. Es por eso que el circuito de control, relacionándolo con la bobina del arrancador y del circuito de fuerza, las líneas de alto voltaje que se le aplican al motor eléctrico, logran hacer funcionar el motor eléctrico controlando su operación y funcionamiento del mismo como seguridad del operador. Y bueno, aquí tenemos un arrancador magnético y sus componentes. Aquí vemos que en la parte de arriba dicen líneas de alimentación, contacto auxiliar de retención, que esto lo conseguimos aparte, contactos en su interior, protecciones térmicas, conexiones al motor eléctrico y bobinas del arrancador. El variador de velocidad y frecuencia. Bueno, un variador de velocidad, por sus siglas en inglés, Variable Speed Drive, es un sentido amplio, un dispositivo o conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos empleados para controlar la velocidad giratoria de maquinaria, especialmente de motores. Em, eh, También es conocido como accionamiento de velocidad variable. También de igual manera, en ocasiones pues es dominado mediante el anglicismo drive, costumbre que se considera inadecuada. Bueno, la maquinaria industrial generalmente es accionada a través de motores eléctricos a velocidades constantes o variables, pero con valores precisos. Y pues no obstante, los motores eléctricos generalmente operan a velocidades constantes, casi o cuasi constantes, y con valores que dependen de la alimentación y de las características propias del motor, los cuales no se pueden modificar fácilmente. Para lograr regular la velocidad de los motores se emplea un controlador especial que recibe el nombre de variador de velocidad. Los variadores de velocidad se emplean en una amplia gama de aplicaciones industriales, como en ventiladores, equipos de aire acondicionado, equipos de bombeo, bandas transportadoras industriales, elevadores, llenadoras, tornos y fresadoras, etc. Bueno, un variador de velocidad pues, puede consistir en la combinación de un motor eléctrico y el controlador que se emplea para regular la velocidad del mismo. Y pues la combinación de un motor de velocidad constante y de un dispositivo mecánico que permita cambiar la velocidad de forma continua. Si será un motor de paso a paso, también se puede pues ser designado como un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia, pues como vimos en el ensayo, pues un variador de frecuencia es un sistema para el control de velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio de control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Y pues un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable, drivers de CA, microdrivers o inversores, dado que el voltaje es variado a la vez que la frecuencia, a veces son llamados drivers. Eh, los dispositivos arrancadores de frecuencia operan bajo el principio de que la velocidad síncrona de un motor de corriente alterna está determinada por la frecuencia de CA suministrada y el número de polos en el estator, de acuerdo con la relación RPM igual a 120 por la frecuencia entre P, donde RPM revoluciones por minuto, F pues como dijimos es la frecuencia de suministro en hercios y P es el número de polos. Las cantidades de polos más frecuentes utilizadas en motores síncronos y en motor asíncronos son 2, 4 y 6, 8 polos.
2, 4, 6 y 8 polos, que siguen siendo la ecuación citada, resultarían en 3000 revoluciones por minuto. En los motores asíncronos las revoluciones por minuto son ligeramente menores por el propio asíncrono que se indica por su nombre. En esto se produce un desfase mínimo entre la velocidad de rotación del rotor. Pues aquí un ejemplo de estos variadores de frecuencia. Y bueno, esto sería todo de nuestro tema del ensayo de esta unidad. Espero que lo comenten, lo que nos haya hecho falta lo comentan. Gracias.